Alhaurín el Grande volvió a ser el escenario de la presentación de un libro, la última obra de Francisco Vaquero, Ecos de la Alhóndiga, todo un homenaje a los hombres del campo a través de sus 47 relatos. Buenas noches, bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Antonio Fuentes y yo aterricé por aquí allá en el año 80, es decir, que mi profesión maestro y mi primer destino definitivo fue Alhaurín el Grande. Entonces eso significa algo así como que el primer amor nunca se olvida. Y bueno, desde aquellos años, desde el año 80, he seguido manteniendo una relación inexplicable con este pueblo. Después he vivido también y vivo en Coín, he vivido en Cártama, me siento un poco como del Valle del Guadalhorce. Pero la verdad es que cuando yo piso las calles de Alhaurín el Grande, me siento como si estuviera en mi pueblo, eso es cierto, ¿no? Me he sentido muy acogido y muy... Deciros que en este acto, al igual que en otros, este es el tercero que hacemos de presentación del libro de Paco Vaquero. Lo hemos hecho en Cártama en principio, después lo hicimos en Coín la semana pasada y hoy lo hacemos en Alhaurín el Grande. Hay dos ausencias, una ausencia muy sonora porque es una mujer que ha estado 60 años y que sigue compartiendo la vida con Paco Vaquero, que es su mujer, Paca. Y ella, pues, hombre, le hubiera gustado haber estado en estos actos tan emotivos de su marido, que siempre que presenta algún libro, pues ella le gusta, pero las limitaciones ya de la salud le impiden que pueda estar aquí. Y luego hay otra persona que es de aquellos tiempos y que aún perdura mi amistad con ella, que es como mi amiga del alma, que es María García, la arreglapapeles de Alhaurín, que la conocéis, y que yo sé que, bueno, la he nombrado de una manera especial porque lo mismo que Paca simboliza ese amor incondicional, silente, en su sitio, piedra angular de la vida de Paco Vaquero, para las duras y las maduras, María García siempre ha significado para mí una persona que ha sido capaz, con sus limitaciones físicas, de sobreponerse. Y fijaos, yo la conocí cuando conducía su Dian 6 rojo en aquellos tiempos, y después lo mismo que ha ido evolucionando interiormente hasta hacerse una de las mujeres más sabias del pueblo, pues las limitaciones han ido increciendo, las limitaciones físicas, y eso pues le ha impedido estar aquí, y yo estoy seguro que en espíritu lo está, y se alegrará cuando lo vea, lo pueda ver por televisión. Así que a ambas personas yo me gustaría que le diéramos un aplauso en señal de reconocimiento. Bien, dicho esto, pasamos ya a lo que nos ha traído aquí. Siempre el nacimiento de un libro es un motivo de satisfacción por aquello de que, bueno, se incorpora una nueva criatura literaria al mercado de las personas que tienen cierta afición por la lectura. Este libro tiene un valor especial porque está escrito
está gestado en el vientre literario de este señor que tenemos en el centro, que es Paco Vaquero, que es joven todavía, tiene 87 años, pero aún tiene la fuerza vital de escribir. Él, en este libro, que es una joyita, este libro tiene de especial que es todas las vivencias de Paco Vaquero desde niño, un niño que vivió la guerra civil, un niño con una sensibilidad especial, con una memoria especial, y entonces todos esos acontecimientos desde su niñez en el campo, más luego su adolescencia, más luego su juventud, pues están referidos aquí, los ha dejado para la posteridad, como legado para las generaciones venideras. Y aparte de tener ese valor, tiene también un valor especial porque incorpora un glosario, que es todas esas palabras, frases de la jerga del campo, pues están aquí. De forma que cualquier persona que sea totalmente ajena al campo, ante una palabra que no entienda, váyase al glosario y verá cómo aparece ahí, sin necesidad de estar en negrita, en cursiva o con una llamadita, sino que se ha pensado así. Y eso tiene otro valor que yo me imagino que después la persona que hable sobre el libro pues hará referencia. Hemos enfocado siempre esta presentación del libro como un homenaje a la gente del campo de aquellos tiempos, cuando el campo era realmente duro. No ahora que, por ejemplo, los que van en los tractores llevan aire acondicionado, o sea que la cosa ha variado muchísimo, ¿no? Esto, que es un proyecto que lleva 2 o 3 años, un poco Paco Vaquero nos lo dio, mira, estoy escribiendo esto, y entonces todos los amigos de su entorno, pues lo animamos a que siguiera adelante. Y efectivamente, entonces hacía falta una persona que se comprometiera para poder editarlo. Y aquí aparece un cartameño que también es un cartameño especial, un cartameño de estos que son capaces de hacer quijotadas, porque en estos tiempos coger y publicar este libro, pues es una quijotada, pero bueno. Entonces, estoy refiriéndome a este joven que tenemos aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, que es José Juan Bedoya. José Juan Bedoya es un joven, como ya he dicho, cartameño, que ya en su niñez apuntaba maneras, en el sentido de que era una persona con mucha sensibilidad ecologista, con mucha sensibilidad para la gente trabajadora del campo. Ha sido como, me acuerdo yo que su maestro, su tutor, don Salvador, coincidimos en Málaga en el instituto. Y yo le dije, mira, pues en Cártama, dice, ¿qué gente conoce? Y conozco a José Juan Bedoya. Y dice, hombre, José Juan. Dice, fíjate que era un chaval que ya se encargaba él. Dice, yo me despreocupaba. En los viajes de estudio, él se organizaba de moverlo todo, de hacer inventos para sacar dinero, de llevar la administración, en fin. O sea que ya en aquellos tiempos él le gustaba organizar. Y después ya se puso al frente, como inquietudes sociales siempre ha tenido, se puso al frente incluso de una plataforma, la famosa plataforma Pro Futuro de Cártama, que movilizó, fijaos, 2.000 personas en Cártama Pueblo para protestar contra la fábrica del Peste. Aquella fábrica que cuando uno pasaba por las proximidades de Cártama, en verano, a pesar del calor, tenías que subir los cristales porque era insoportable el hedor que producía la fábrica del Peste. Bueno, pues él fue uno de los que acaudilló aquel movimiento. Después ya el mundo empresarial siempre le ha traído, ha tenido proyectos empresariales y actualmente pues está por ahí, por esas ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Mallorca y tal, moviéndose. Él, por supuesto, ha sacado tiempo, lo ha robado para poder estar en las presentaciones. Así que yo ya voy a terminar y le voy a dar la palabra a José Juan Bedoya.
Gracias Antonio, y gracias a todos vosotros por asistir. Sabíamos que cuando pusimos en marcha todo esto, sabíamos que a los actos culturales en general, las presentaciones de libros, pues no son precisamente masivos, ¿no? Pero aún así queríamos que era absolutamente una obligación necesario que todos estos relatos quedaran escritos en un libro, porque creemos que es memoria viva en todos los sentidos, ¿no? Y además es una forma especial de dejarlo a las generaciones más jóvenes. Enfocamos este acto, estas presentaciones, más allá de una presentación de un libro, que ya de por sí es todo, como decía Antonio, todo un acontecimiento, como un homenaje a todas las generaciones de aquellas décadas que vivieron de primera mano y que padecieron aquellos tiempos, aquella forma de trabajar, aquellas carencias que eran bastante significativas, ¿no? que hacía que la vida diaria fuera todo un mérito sacarlo adelante, ¿no? Y cuando pensábamos en estos actos, pensábamos en convocar a mucha gente, pensábamos en que íbamos a llegar a la gente más jóvenes, porque no solamente es un homenaje, un reconocimiento a todas aquellas generaciones. Veo a personas que seguramente han vivido en el campo. Me he fijado al entrar algunas personas, unos señores, con esas manos curtidas del trabajo en el campo, ¿no? Lo he visto en mi padre, lo he visto en mis abuelos, ¿no? Y en Paco, capaz de trabajar en el campo y combinarlo con sus estudios, que ya era un mérito en aquella época, ¿no? Pero no está siendo posible. Por eso mi gratitud a que estéis aquí es doble, si cabe, porque da sentido a esto. Agradecer a todas las personas, a las autoridades, por supuesto, que han hecho posible esta celebración y que me consta que se han movido para hacerlo. Y lo cierto es que no nos va a desanimar, que seguiremos pensando en cómo llegar a esas generaciones más jóvenes, porque de alguna manera tienen que leer algunos de estos relatos, porque es la historia perfectamente de un padre, de un abuelo, de cualquiera de nosotros, seamos del pueblo, que seamos de la comarca, o incluso de cualquier otro punto de España. Cualquiera que lea este relato, aunque se trate de relatos verídicos de personas de la comarca del Guadalhorce, de Cártama, de todos nuestros pueblos, cualquier persona en cualquier punto de España, al leerlo, le va a recordar pues experiencias propias, o aquellos que no vivimos aquellas décadas, que somos de décadas más recientes, pero que vivimos la niñez, final de los 80, 90, que todavía se seguía viviendo ciertos aspectos, los aspectos más positivos de la cercanía al campo, de pasar algunos veranos en un sombrajo o bañarnos en el río, pues eran, digamos, los aspectos mejores, ¿no? Sin la dureza del trabajo físico, ¿no? En el campo. Pues para todas estas personas, a quien nos hayan contado los mayores una historia que nos han atraído, cualquiera de nosotros, a nuestros padres o algún abuelo nos han contado, ¿no? Alguna vez alguna vivencia de eso y nos ha atrapado. Yo creo que cualquiera de todos nosotros tenemos esos momentos que hemos compartido con nuestros mayores, o algunas personas de aquella década como yo que estáis aquí, habéis contado a vuestros nietos o a vuestros hijos. Pues cuando conocí a Paco, y lo conocí precisamente en aquellos movimientos vecinales, asociativos, comencé en su antiguo despacho de Rinconcillo, quien lo conociera allí de Cártama, a conocer estos relatos. Paco, conforme iba escribiendo, nos lo iba leyendo. Y ya entonces, que han pasado años, 10, 12 años quizás o más, ya entonces era como esos relatos, como digo, de mi padre, de mi abuelo, de cualquiera de vosotros, pero escrito con su estilo, con su capacidad de plasmarlo sobre papel y con una característica, que es lo más importante, el poder evocador que tiene pues, esa literatura de Paco, costumbrista campesina, por denominarla de alguna manera, que nos transporta a aquellos momentos. Por tanto, era imprescindible
que todo eso quedara plasmado, porque los más jóvenes tienen que saber que las comodidades que afortunadamente tenemos hoy en día no las tuvieron nuestros mayores. Y tienen que saber que esos años cercanos, muy cercanos, han pasado 20, 30, 40 años, están cercanos en el tiempo, pero a la vez son ya muy lejanos, ¿no? Es un empeño, no sé si tiene algún sentido, pero muchos creemos que sí, que tienen que quedar ahí como un auténtico legado. Y este libro creemos que contribuye a dejar esa memoria que pronto, en décadas siguientes, no podremos oírla de viva voz de sus protagonistas y estará aquí. Como decía Antonio, además con el valor añadido de que hay un glosario de 400 o 500 palabras, creo que son, de 600 de palabras que algunos de vosotros cuando lo leáis pues recordaréis aquellas conversaciones que teníais en el día a día entre vosotros, las personas mayores, que era el día a día y que ya no las conocemos en su mayoría, por no decir la práctica totalidad. Todo esto va a quedar como un legado y un homenaje a todas aquellas personas. Yo simplemente reiterar mi gratitud a vuestra asistencia, que le da sentido todo esto, que vamos a seguir insistiendo en difundir todo esto, que es cultura, que es la cultura de nuestros pueblos, de nuestros mayores, para que a las generaciones más jóvenes le llegue. Y nada más, que cuando lo leáis, que lo disfrutéis y ellos profundizarán más en el contenido. Gracias. Bueno, tengo que pedir disculpas a la concejala de Cultura porque no sé por qué he empezado yo y tenías tú que haber abierto el acto. Te pido disculpas, Paqui. Tampoco, es que como me siento que estamos así como en familia, pues que se me ha olvidado el protocolo. Ni he dicho querida alcaldesa que está presente, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso tiene también su encanto, ¿no? Que estamos en familia. Una de las cosas que José Juan no ha dicho y que yo quería sumar es que el que lea el libro entenderá la amistad de Paco Vaquero con González Marín, el por qué. O sea, solamente dejo eso ahí, lo dejo en suspenso, lo entenderá, porque hay una serie de acontecimientos que suceden en los que González Marín aparece como un personaje salvador para él, 2 veces. Bien, a continuación vamos a hablar de la persona que va a presentar el libro. Se trata de Tomás Salas, que es un ilustre perote, muy implicado en el acontecer del Valle del Guadalhorce. Desde su atalaya de Álora permanece atento a todo lo que sucede alrededor, en especial lo relacionado con temas sociales, religiosos, políticos y literarios. Tomás es doctor cum laude en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga. También ha cursado estudios de teología, aunque inacabados, en el Centro de Ciencias Religiosas del Obispado de Málaga. Profesionalmente lleva más de 30 años dedicado a la educación en la enseñanza secundaria, 8 de los cuales estuvo como director en el Instituto Valle del Sol, en su pueblo natal. Es un hombre polifacético, también se ha dedicado a la labor empresarial, la que tiene prácticamente abandonada, aunque sigue vinculado al mundo asociativo empresarial, habiendo ocupado cargos directivos en Guadalpime, Asociación de Empresarios del Guadalhorce, y siendo en la actualidad tesorero de Fedelorce, que me imagino que será una federación de asociaciones de empresarios. Ha publicado libros como Ortega y Gasset, teórico de la novela, en la Universidad de Málaga en 2001, después Un mundo al revés, colección de artículos sobre religión y sociedad, Credo Ediciones 2013, y la traducción anotada del poema A los mártires españoles de Paul Claudel en el 2011. Como poeta ha publicado escasamente solo un libro, Márgenes, en el año 2007. Y algunos poemas en varias revistas, entre ellas Alhora la bien cercada, que la dirige nuestro buen amigo José María Lopera. También ha publicado artículos de prensa en web, ensayos y estudios en revistas, como Revista de Occidente, Cuenta y Razón, Espéculo, Analecta Malacitana. Vinculado también al mundo cofrade, ha sido
presentador de muchos actos cofrades y pregonero de la Semana Santa de Álora. También ha hecho la exaltación de la Semana Santa en la Casa de Álora Gibralfaro de Málaga. Le pedimos que presentara este libro en Alhaurín el Grande y su amor por las cosas de nuestra comarca le han traído hasta aquí. Muchas gracias, Tomás, y adelante. Pues buenas tardes, señora alcaldesa, señora concejala de Cultura, amigo Paco y amigos y amigas. Saludaros a todos y es la tercera vez que estoy en este local tan bonito y acompañado por vosotros, por los alhaurinos, gente de la comarca, y la segunda vez que acompaño a Paco. La vez anterior fue pues para hablar de una figura que él y a mí nos apasiona, que es González Marín, y esta vez pues Antonio pues me pidió que hiciese de presentador de este libro, que yo había leído y había visto su presentación en Cártama, por afinidad con el tema, por amistad con Paco y en fin, por muchas razones, pues no me podía negar, ¿no? Y aquí estoy pues para hacerlo con mucho gusto. Gracias. Primero voy a hablar un poco de Paco. De Paco Vaquero, aunque él es un hombre pues muy conocido a nivel del Guadalhorce y de forma muy especial. Yo sé que tiene muchos vínculos estrechos y amistades en Alhaurín. Lo mismo que en Coín, también en Álora y otros sitios, pero en Alhaurín, en Coín, pues de forma muy especial. Paco Vaquero nació en el año 1931 y eso da un poco parece una fecha antiquísima, ¿no? Cuando uno piensa todo lo que ha pasado en España desde 1931 da un poco de vértigo, ¿no? Primero porque son muchos años y después porque España es un país que ha vivido su historia de una forma muy cambiante y muy acelerada. Pues una república, un cambio de gobierno, una guerra civil, una posguerra, un régimen, la democracia, y hoy precisamente que parece que estamos como en una época también nueva, ¿no? Que precisamente con los acontecimientos políticos recientes. Paco ha vivido una larga vida en una época de la historia de España y de la historia suya local de Guadalhorce, de grandes cambios, de grandes movimientos, de grandes fricciones, ¿no? Y al mismo tiempo pues ha sido testigo y ha sido protagonista de todos estos cambios. Él comienza a publicar artículos muy jovencito, con unos 17 años. Él siempre se interesó mucho por los temas agrarios, por los temas del campo. Publicó en Sur, publicó en el Diario de la Costa del Sol, más o menos en los periódicos malagueños de la época, también en periódicos comarcales como Dascuán y Aeca. Estudió en Cabra, en Córdoba y en Málaga. Tuvo, cosa muy frecuente en aquella época, que abandonar los estudios por temas económicos, porque en aquella época pues había que arrimar el hombro a la familia económicamente, pero aunque él abandonó los estudios, siempre tuvo y tiene una profunda vocación de curiosidad intelectual y de estudio y de escribir. Él calcula, aunque el cómputo no es exacto ni matemático, que ha publicado algo más de 1000 artículos, lo que es muchísimo. Aparte de conferencias, actividades culturales, presentaciones de libros. Destaco 3 libros. Historias, leyendas y folclore en el Valle del Guadalhorce, que se publica en el año 2000 por parte del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Un libro que yo diría que es el libro de su vida, que es El Jurá y la Virgen Peregrina, que se publica en el año 1999, que en principio es una biografía de González Marín, pero yo creo que es algo más. Es un retrato de su vida, es una autobiografía y de alguna forma es una especie de enciclopedia de la historia de Cártama. Yo presenté este libro en mi pueblo, en Álora, y lo dije así, aparte de, por supuesto, la centralidad de la figura de González Marín.
Y ahora pues tenemos, después también colaboró en un libro donde había 3 autores. Él es el coautor, José González Marín, El faraón de los decires, que lo publicó la Diputación de Málaga, junto con Pedro Dueñas y José Luis Gutiérrez. Varios libros, un montón de artículos, muchísimos estudios, muchísimo trabajo, una larga y también complicada y desigual experiencia como empresario. O sea, pues digamos que Paco es un hombre que ha vivido mucho, que ha vivido muy intensamente y que pues acopia una enorme riqueza en forma de experiencia y de memoria. Si yo tuviera que destacar un par de cualidades o un par de características que lo definieran, yo diría que es un hombre de principios, ¿no? Un hombre que tiene unos valores muy firmes, ¿no? En ese aspecto no es marxista en el sentido de Groucho Marx, no de Karl Marx, porque Groucho Marx tenía una frase famosa que decía: estos son mis principios, si a usted no le gusta los cambio, no pasa nada, ¿no? La famosa frase de Groucho Marx, ¿no? Paco Vaquero pues no es ese tipo de persona. Él tiene sus principios y no los cambia, y el hecho de no cambiarlos y de empecinarse y de ser firme en ellos, pues muchas veces le ha costado problemas y le ha costado tensiones en la vida, pero él piensa que vale la pena. Entonces es un hombre de principio, un hombre un hombre abierto, abierto al futuro, abierto a los proyectos. En este aspecto, pues un hombre de esperanza, ¿no? Y de fe, ¿no? Hablando desde un punto de vista ya íntimo y personal, ¿no? El hecho de que esté presente, por ejemplo, en las redes sociales, que tenga un blog, que esté presente también en Facebook y que tenga la edad que tiene y esté presente en las redes sociales, es muy indicativo de un tipo de persona que está abierta y que no dice, bueno, pues aquí he llegado, yo ya no quiero saber nada más, que está abierta al futuro. De hecho, pues publica este libro en una edad, pues ya, en fin, un poco avanzada, digamos, ¿no? Y tiene en proyecto publicar otro libro, del cual yo no voy a decir nada, porque si él va a decir algo, le piso la información, ¿no? Este es el amigo Paco. Lo hago, podía yo detallar más su biografía, pero quiero más bien que sea, pues, digamos, un dibujo, una imagen general, muy genérica, en fin, y sobre todo impulsada pues por la amistad y por el cariño que le tengo. Voy a pasar a hablarles un poco de la obra, de Ecos de la Alhóndiga. Siempre que se presenta un libro, yo siempre digo que más que un estudio técnico, lo que pretendo es que provocar en el que me está oyendo la gana de leerlo. O sea, que más que un químico, digamos, que estudiamos los elementos de la comida, los nutrientes, sería como un cocinero que lo que hace es que anima a la gente a que pruebe esa comida, ¿no? Entonces, yo quisiera que con esta breve charla mía ustedes, sobre todo, sientan curiosidad y sientan interés por leer el libro. Ecos de la Alhóndiga, en un principio, es una estampa de la vida campesina del Valle de Guadalhorce. En un principio. Después voy a decir que es algo más. Por lo menos, para mí, son 2 cosas más que voy a decir ahora adelante. Es un conjunto de estampas que se pueden leer independientemente. Uno puede coger un capítulo del libro y leerlo y tiene sentido, acaba y empieza, como si fuera un conjunto de cuentos, aunque tampoco son exactamente cuentos, porque en algunos hay elementos narrativos, en otros hay elementos más descriptivos, en otros elementos folclóricos. Yo a este conjunto de textos le llamaría estampas, más que cuentos. Estampas en el sentido, por ejemplo, en que las escribieron Azorín, o que las escribió, por ejemplo, Gabriel Miró o Juan Ramón Jiménez. Por ejemplo, un libro como Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, pues un típico libro clásico de eso que yo llamo estampas.
pequeñas narraciones, pequeñas descripciones, que con un carácter lírico que intentan pues emocionar al lector. En este libro, pues en principio se centra en lo que es la vida campesina. El campo es una evocación, una memoria, una reivindicación de la vida del campo. Aparecen las costumbres, los trabajos, los asperos. Aparece una cosa que a mí como filólogo me ha interesado mucho en el libro, que es el lenguaje tan bonito, tan entrañable del campo, que todavía, aunque el mundo del campo en parte está desaparecido, todavía pervive en el Valle del Guadalhorce. Sí. Y yo de Álora, pues sé que la gente de Álora utiliza muchísimo el lenguaje de origen rural. De hecho, hay un libro, el vocabulario popular aloreño, también escrito por otro amigo mío, y recoge muchísimas palabras, vocabulario, que viene del campo, del mundo agrario. En principio es un libro escrito a contrapelo, escrito un poco en contra del sentido de la historia, en contra del sentido de la moda. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El mundo occidental, el mundo en el que vivimos, ha sufrido una evolución que en algunos países empieza antes, a finales finales del siglo XVIII, que en España empieza después. Ha sufrido una evolución de lo agrario a lo industrial, es decir, de lo campesino a lo urbano. No neguemos, es evidente que nuestra sociedad cada vez es más agraria y cada vez es más industrial. Ese es el sentido de la historia. O sea, que este libro en parte intenta rememorar, intenta volver atrás en un sentido contrario al sentido de la historia. Esta evolución de lo agrario a lo industrial, sin duda, pues ha mejorado nuestra calidad de vida, ha aumentado nuestras condiciones sanitarias, económicas. O sea, es una palabra. Nosotros de la sociedad agraria a la sociedad industrial somos más ricos y vivimos más tiempo. Pero hay algo que Paco toca y que es un tema muy importante. El cambio de la sociedad agraria a la industrial también supone un cambio moral, porque la sociedad agraria era una sociedad que tenía un sistema de valores morales muy sólido, muy arraigado, muy pegado a la tierra, a la realidad, muy amante de los amigos, de la palabra dada, de la familia. No sé cómo llamaría yo a esa moral, digamos una moral tradicional o conservadora, no sé cómo llamarla, pero ustedes me están entendiendo, ¿no? El tipo de moral que predominaba en el mundo agrario. El cambio al mundo industrial que estamos viviendo, bueno, ya estamos viviendo el mundo postindustrial y estamos viviendo el mundo de la informática. O sea, que cuando hablamos del mundo agrario no hablamos de una etapa anterior, sino de dos etapas anteriores. En cambio, tenemos un nivel de vida más importante, tenemos mejores condiciones de vida, qué duda cabe, nuestros coches corren más, nuestros médicos nos curan mejor, pero muchas veces echamos de menos esa seguridad, ese mundo moral donde la gente tenía unos valores sólidos y donde cada uno sabía dónde estaba, ¿no? En la familia, en los amigos, ¿no? Paco dice una cultura profunda y sustancial, dice Paco, que había. El amigo Bedoya también en el epílogo dice algo de eso. Era un mundo que hemos dejado atrás, pero que en cierta forma recordamos con nostalgia, porque era un mundo que daba más seguridad al ser humano. El ser humano se veía rodeado de su familia, de sus amigos, de unas costumbres, de unos valores pues morales, religiosos, que después se disuelven en lo que llamamos modernidad y ya prácticamente desaparecen en lo que llamamos posmodernidad, ¿no? Porque ya los filósofos y los sociólogos en el siglo XXI no hablan ya de la modernidad, ¿no? Que empieza en el siglo XVIII con la industrialización,
sino que hablan de la posmodernidad. Entonces, con todo esto quiero decir que este es un libro que vuelve a un mundo pasado donde las condiciones de vida eran indudablemente mucho más duras. Hay un cuento que es El porquerillo, creo que se llama, que te parte el corazón, ¿no? Un chico con 8 años que está trabajando, que no le da tiempo a ir a la escuela, se le escapa un cerdo cuando está cuidando los cerdos, le da una gran regañuza y casi le pega el dueño de la piara. O sea, las condiciones de vida eran durísimas, ¿no? Sin embargo, la vida, en cierta forma, era más agradable, ¿no? Paco dice, cito esta frase, ¿no? Dice, la técnica ha avanzado, pero ni se vive mejor ni se es más feliz. Claro, esto nos plantea un problema que no es para yo explicarlo aquí, porque eso es para dar una conferencia independiente, que es el progreso y qué es la felicidad. O sea, el progreso solamente consiste en el avance tecnológico material, también tiene que haber un elemento de valores, un elemento moral, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el progreso? Nuestra sociedad, en realidad, ha progresado con respecto a esta sociedad de los años 30 y 40 de la que nos ha hablado Paco. En fin, la pregunta que hay es una pregunta de muy difícil respuesta, porque, claro, estamos hablando de unos fenómenos muy complejos, pero que queda planteada ahí como un aguijón, ¿no? En esta obra. Bien, pues eso es en cuanto un poquillo más, en cuanto a lo que es el libro como reflexión, no solo como descripción, sino como reflexión de lo que es y de lo que supuso la vida en el campo en los años 30 y 40. Hay otro tema que no se ha citado cuando se presenta y que a mí me parece muy importante. Y en el otro, como estuve en la presentación anterior, apenas se tocó. Hay un tema que es muy importante, que es el tema histórico y testimonial. Que aunque no sea muy políticamente correcto decirlo, pues aquí está presente la guerra civil, la confrontación, el dolor personal que él experimenta, en fin, en su propia familia, en él. Entonces, hay un aspecto muy importante, repito, que es el aspecto histórico. La mayoría de las estampas, como digo, que componen el libro, ocurre en los años 30 y 40, es decir, etapa preguerra civil, época de la República, la guerra civil, que está muy presente en la obra, y después los famosos años 40 de la posguerra, ¿no? Yo me acuerdo, mi madre, ya fallecida, pues hacía mucha referencia a los años 40, ¿no? como sinónimo de hambre, ¿no? Parece que estamos en los años 40, en la época de la posguerra. Paco fue un hombre que ha tenido una experiencia de la guerra civil y en su familia terrible, ¿no? Su padre salió corriendo y le estaban disparando 10 o 11 personas y se escapó. Él lo atribuye a un milagro de la Virgen de los Remedios, de Cártama. Él mismo estuvo raptado por los maquis. El tema de los maquis, que también está contemplado en la obra, que es un tema históricamente muy interesante. Su abuelo también murió en esta refriega. Aquí aparece también la figura de González Marín. Yo en este aspecto testimonial de la obra de Paco incluyo la figura de González Marín. Si ustedes leen la obra, no se dejen atrás y atiendan el capítulo donde narra uno de los acontecimientos más emocionantes que yo he escuchado contar a Paco, ¿no? Y que han ocurrido aquí en nuestro Guadalhorce, que es cuando el 8 de febrero de 1938 la Virgen de Cártama vuelve a Cártama de la mano de González Marín, que como sabéis pues se la llevó para evitar
que sufriera la misma suerte que sufrieron la mayoría de las imágenes religiosas en esta zona, ¿no? Cuando entra la Virgen a Cártama, cuenta Paco, emocionante, ¿no? Vaya, no lo cuento todo porque ustedes lo lean, pero cómo estaban después de la guerra, tan cruenta, cómo estaban las mujeres vestidas de negro, ¿no? Porque casi todo el mundo había perdido a su hijo, a su marido. Y una cosa que me llama mucho la atención, mujeres de los dos bandos, ¿no? Como Así era. hay un espíritu de concordia, que no es decir, hemos ganado nosotros los nuestros y los otros están fuera. Mujeres de los dos bandos. Y esa noche González Marín pide permiso al cura y pasa la noche entera rezando en el santuario, que también estaba medio destruido, ¿no? Es un hecho histórico increíble. Yo, desde el punto de vista, digamos, en cuanto histórico, testimonial, político, digamos, político no en el sentido de partido, sino en el sentido amplio de la palabra político, yo definiría a Paco como una persona que por su edad es alérgico a la discordia. Sí. Es alérgico a la discordia. O sea, él quiere, pues, comprender a todo el mundo, ser tolerante, llevarse bien con gente de una ideología y de otra. Y esa alergia a la discordia la he visto en mucha gente de tu edad. Quizás porque están vacunados contra la discordia, porque han visto la discordia de los años 30 en España, la terrible fruto que tuvo por la guerra civil, en fin, aquello fue terrible, ¿no? Entonces, yo he hablado muchas veces con amigos que, como tú, tienen tu edad, ¿no? Y me comentan, dicen, oye, yo cuando veo a la gente discutiendo en la televisión o que se llevan mal, me da como susto, ¿no? Entonces, Paco es un hombre, que yo diría un hombre de la concordia, ¿no? El escritor José María García Escudero, creo recordar, escribe un libro muy bonito que se llama Españoles de la Concordia, ¿no? Que fue los españoles que tenían un sentido de la unidad, de abrazar a todo el mundo, ¿no? De derecha, de izquierda, de agnósticos, creyentes, ¿no? De destacar sobre todo lo que nos une, ¿no? Españoles de la Concordia pues eran Marañón, eran Ortega, eran Besteiro, eran, porque digo yo, Giner de los Ríos, ¿no? O sea, hay una serie de españoles que tienen como núcleo, ¿no? de su entidad moral, digamos, el estar abierto a los demás, ¿no? el ser concordes a los demás, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues yo veo que Paco es un hombre que tiene sus ideas, que son muy firmes, como he dicho, pero que es un hombre que es alérgico a la discordia. Y es alérgico a la discordia porque está vacunado precisamente por haber conocido todo el desastre de los años 30. Y voy allá a terminar, porque hay mucha más gente que van a hablar y tengo una pequeña actuación. Entonces, voy a terminar con una idea más. Entonces, como resumiendo, ¿no? Como si ustedes fueran mis alumnos, la costumbre, ¿no?, de dar clases, la primera idea que aparece en el libro es la idea del campo, la idea de lo agrario como recuperación de un mundo de valores perdidos. Esa es la primera idea. La segunda idea que destaco es la idea de testimonial, histórica, de concordia, de huir de lo terrible que fue la lucha fratricida, ¿no? Y una tercera idea que voy a destacar, y con esto voy a resumir ya mi charla, es que en el fondo de todo este libro, lo que hay es una búsqueda del paraíso perdido de la niñez. O sea, ¿por qué es tan importante para ti los años 30 y 40? Cuando aquello era terrible, guerra, hambre, dureza. ¿Por qué es tan importante? Porque tú eras un niño, claro, y es el paraíso perdido de la niñez. El escritor Leopoldo María Panero, decía: el hombre vive en su infancia y después de su infancia sobrevive. O sea, el hombre, su verdadera vida es la infancia. Después está siempre recordando, volviendo
a la infancia. Hay gente que busca los paraísos en las utopías políticas, ¿no? Las grandes utopías que buscaban una sociedad perfecta y decían que iba a ser el paraíso en la tierra. Utopías que han acabado casi todas en mataderos colectivos, pero vamos. Hay gente que busca los paraísos en el placer, en el hedonismo, los paraísos artificiales, ¿no? De los que habla Baudelaire, por ejemplo. Hay gente que busca los paraísos en el sentido religioso, no en esta vida, sino en la otra, donde esperamos que el Señor pues tenga con nosotros misericordia, ¿no? de lo mal que lo hemos hecho aquí. Hay muchos tipos de paraísos, pero hay un paraíso que todo hombre busca, que es el paraíso de su niñez. Y Paco, en el fondo de todo este libro, lo que ha hecho es intentar compartir e intentar transmitirnos ese tesoro, ese paraíso de su niñez que él lleva dentro de su corazón y que lo configura y que es lo más importante de su ser. Bueno, y ya no sigo, que llevo mucho rato ya hablando. Muchas gracias. Señora alcaldesa, señores, señoras concejalas y señores concejales, amigos todos y amigo Juan Martín Cerón, que veo que acaba de llegar. Yo no estaba seguro, me he puesto la gafa porque yo creo que es él, pero sí. Amigo del alma, Juan. Yo voy a empezar haciendo un acto de afirmación al aurino o al laurina. Yo no sé si la palabra vale, el palabra vale o no vale, pero yo sé lo que digo. Alhaurín para mí es un pueblo entrañable. Es algo que lo llevo en la sangre desde que tenía 7 años que vine la primera vez. Vine con mi padre, que precisamente volvió de la sierra, donde estuvo escondido porque se escapó del coche donde le daban el paseo, tuvo 7 meses y volvió, y tuvo que empezar de nuevo. Entonces le tomó en renta 10 fanegas de riego y 10 de secano. Le regalaron una yunta, el ejército, no lo niego, en compensación a esos sufrimientos que había tenido. Una yunta, un mulo y un caballo. Pero luego no tenía dinero ni para semillas, ni para comprar abonos, ni para pagar jornales, solamente sus brazos. Y un amigo de Coín, me imagino que conocerán el nombre, tú lo acabas de decir, Toñi, Pino, Ángel Pino. Iba mucho por casa, le dijo Frasquito, a mi padre le decía Frasquito, ¿tú qué vas a hacer? Pues yo renovar mi actividad, no sé hacer otra cosa, trabajar. Pero no tienes dinero, es cierto. Ya vendrá un amigo que me ayude, o 2. Recibió aquella noche una llamada telefónica del mismo amigo que había estado allí. Ven mañana que quiero darte una cosa que no puedes decir que no. Y vine con él a Laurín, porque a mi padre le daban ataques de epilepsia, heredado de la guerra, de 3 perdigones que le pegaron en la cabeza cuando iba huyendo, 2 kilómetros, 11 tíos tirándole tiros, y no le dieron una bala. Ese era el milagro que tú has preguntado por él. Y yo vine con él con solo 7 años, porque como le daba esos ataques, yo no era capaz de sujetarlo todavía, aunque lo aguantaba, le metía el dedo en la boca para que no se mordiera la lengua. Pero al menos yo era capaz de dar voces y pedir auxilio, y por eso le acompañé. Y quien le estaba esperando era Ángel Pino. Frasquito, ahí tiene 1000 duros que yo te presto y lo vas a tomar. Y cuando llegó mi padre a casa, otro amigo le había dejado 3000 pesetas a fondo perdido. Empezó la labor, empezó a comprar bonos, empezó a dar trabajo, empezó
a crear riqueza, como siempre lo que ha hecho en la vida, y todo a base de sacrificio. Y la segunda vez que vine a Laurín ya fue con Pepe González Marín, que venía todos los años. Y a partir de ahí, al banco, Juan Martín, tenían mi cuenta en Alaurín. También algunas noches de picos pardos. Amigos, Paco García, vosotros. Entonces Alaurín tenía para mí el campo de Alaurín, muchos reportajes hice al labrador del campo de Alaurín, al que esta noche se le homenajea, se le agasaja. Y esa era lo primero que yo quería, o sea, lo tenía previsto para decirlo al final, pero me lo he dicho lo primero, mi filiación laurina. Esto no quiere decir que no quiera mi pueblo, en donde nací, en un cortijo, y todas las mañanas que me asomaba a la puerta, lo que había enfrente era la Virgen de los Remedios. Y la Virgen de los Remedios, aquel hombre que allí, Antonio Fuentes, yo no me aparto de mis principios. Mis principios son cristianos. Es testigo, y aquel también, de un accidente de coche viniendo de dar una conferencia, que ni la Guardia Civil creía que allí se podían salvar las personas que se salvaron. Entonces, sí, tengo mis principios, de los cuales no voy a declinar ya a esta altura, de mi vida, ya en esta situación. Después he venido a Laurín y vosotros, Juan, Toñi, María Rosa, ¿cómo me habéis ayudado a propagar la figura de Pepe González Marín, comarcano de pro, que hizo una interrelación entre la cultura española y la americana, llevando allí la poesía y a los poetas de España. Y además, en plena guerra civil, logró unir a España sin distinción de bandos con América. Y ahí estuvieron mucho tiempo las banderas en la ermita de la Virgen de los Remedios, testimonio de ese acto sublime que nadie quiere reconocer. Qué desagradecidos somos. Qué desagradecidos hemos sido también con nuestros antecesores, los labradores, que estaban laborando la tierra para sacarle el fruto con el que comía todos sus congéneres, toda la humanidad. Y apenas si tenían plusvalía porque se lo llevaban los intermediarios, las avenidas del río, los accidentes atmosféricos. Esto es lo que quería decir en primer lugar. Que quede constancia de que Alaurín el Grande, lo repito a boca llena, es un pueblo al que amo con sus gentes, a todos vosotros, porque aquí he tenido días de mucha felicidad. Gracias. Por eso siento especial satisfacción al presentar en Alaurín el Grande mi penúltimo libro, Ecos de la Alhóndiga. Seré breve, sé que el tiempo no sobra. Se trata de un libro homenaje, ojo, homenaje a unos seres, a un sector que se lo merece, a un sector social. Con ese espíritu pleno de gratitud lo he escrito. Un agasajo a la gente del campo, tanto patronal como asalariados, a mis gentes, entre los que nací el 30 de marzo de un año ya muy lejano, en un cortijo de la ribera guadalhorceña llamado La Alhóndiga, de ahí Ecos de la Alhóndiga.
En mi larga vida enraizada en el campo en el que nací y crecí, he podido conocer como una mayoritaria parte del ser de España, ahí te estoy contestando, encarnada en sus labriegos, tuvo una cultura densa, profunda, solidaria y benéfica con los otros sectores de la sociedad, para los que con ímprobo trabajo nuestros antepasados labriegos bregaban la tierra para obtener el sustento no solo suyo, sino el de todos sus congéneres. Una cultura, la de aquella gente, digo, eminentemente rural, sí, y empírica, pero generosa, densa y sustancialmente vital, que perduró hasta la primera mitad del siglo XX, cuando el campesino en masa pasó a ser urbano, diluyendo su noble identidad en la ciudad. Quienes alcanzamos a conocer y convivir con esta residual cultura campesina, aún dueña de su grandeza y dignidad ancestral, quedamos marcados de amor al campo para siempre. Te sigo contestando, Juan. Al menos yo no lo puedo evitar, y fruto de ello es mi libro que aquí presentamos esta noche. Porque ningún amor se puede tener en secreto eternamente. Los caudales de la existencia en mi amoroso campo de nacencia y crianza afloran tímidos y apenas sugeridos para no hacer monótona su lectura por el manadero de los 47 relatos de mi libro, otros aún inéditos. A través de ellos, el lector quizás tenga la sensación de estar dando un paseo por los campos en aquellos lejanos tiempos de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX. Ya a partir de la década de los 50, todo empezó a ser distinto. Mientras escribía Ecos de la Alhóndiga, iban aflorando recuerdos que estaban grabados en mi memoria de niño. El amor al campo y al campesino se fue intensificando y afloraban a mi corazón melancólicas saudades. Me recuerda todo lo dicho unos exactos y breves versos de Manuel Machado. Oh, la bendita paz de mi paisaje matinal, rosales en mi ventana al campo, frente al sol generoso, junto al río sonoro, en plena gloria de la vega. Vean la portada del libro y ahí están estos versos. Formidable metáfora de una realidad entrañable. También mi madre buena y diligente tenía plantado en la parte exterior de la ventana del dormitorio 2 esplendorosos rosales de pitiminí que siempre estaban plagados de bellas y chiquitinas rosas. En aquella casa campesina se respiraba, ¿cuál canta Manuel Machado? Un trasunto de infinita paz y suave sensación de relajo en el alma. Y a un tiro de piedra murmuraba el río Guadalhorce, como nos dice el poeta, su eterna canción de agua clara. Cinta fluvial, este río de mis vivencias, orlada con amorosos sotos, refugio de una variopinta y salvaje fauna, tejones, jinetas, comadrejas, turones, gato montés, polluelas de agua, patos, y contemplando aquel Edén, pasábamos mi hermana de 3 años y yo, horas y horas. Y yo tengo aquí una anécdota que sé que el tiempo no da para yo contarla. Aunque el tiempo de que dispongo no me permite abundar en ello, sí mantengo que el campo fue y es fuente de inspiración
y soporte temático de casi toda la rama del saber humano. Ciencias naturales, filosofía, literatura y de forma esencial la poesía, incluyendo faenas camperas, la copla de la trilla, de la arada, camineras, temporeras, etc., y el cancionero popular en general. Aquí se me ocurre compartir con ustedes la anécdota que dio lugar, la letra picona entre pueblos que cantó el morero de la mediana labor de mi padre, desde el rulo a 10 pasos del sombrajo de Cañanía, en donde ese día estaba el Nobel don Jacinto Benavente, amigo de la casa. El morero, aquel día había almorzado don Jacinto Benavente en mi casa, porque le gustaban mucho las sopas de pan de cardo poncima, que se hace, sopa de tomate, y sobre todo le gustaban los chanquetes y las ensaladas de pimientos asados con tomates asados. Comió allí, comió Pepe González Marí y comió otro poeta que venía con él. Cuando terminó de comer, don Jacinto echó una siesta en otra cama que había en mi cuarto y los otros se fueron a casa de González Marí. De pronto, don Jacinto empezó a pegar unos resoplidos. A mí me dio miedo. Yo digo, este hombre se muere, ¿no? De la pesada con el que se ha pegado. Esto no lo aguanta ni nadie. Este hombre se muere aquí. Un viejecito encantador, entrañable. Don Jacinto, mire usted, que usted no puede estar así. Vamos a hacer una cosa. Vámonos ya, porque íbamos a ir al campo a comernos el gazpacho. Vámonos ya para el campo. Vale, una buena idea. No puedo dormir. Y cogimos, le puse un sombrero así de alas así de ancho, cogimos el camino abajo hacia la vega y llegamos al sombrajo. Y no más llegar, se estaba trillando la parva. Y el morero cantó: la mujer del alcalde de Laurinejo pesa 10 arrobas sin el verdejo. Don Jacinto iba a decirme algo, en ese momento se quedó perplejo. Al tiempo que el morero me decía: Paquillo, ven por las bestias y va y le da agua en la pasada, pero cortan el agua y no se vayan a aguar. Fui a la era y me dice: yo voy contigo, don Jacinto. Don Jacinto, pero está muy cerca, pero para arriba hay yo voy contigo. Cuando llegamos a la pasada, para darle agua a las bestias, me dice: oye, ¿eso del verdejo qué es? Digo: don Jacinto, eso es una picardía. Pero bueno, ya. ¿Qué es? Digo: mire usted, allí en aquella huerta hay higos. Bueno, esto se va arreglando. Higos. Unos se llaman verdejo, otros panetes, otros coínos. Dice: bueno, mira, el morero, ¿a qué se refería? Digo: mire usted, es que aquí los pueblos están enfrentados unos con otros y el morero le estaba tirando una indirecta a los del otro pueblo. ¿Pero qué es eso? ¿Acaso es el coño? Digo: usted lo ha dicho, don Jacinto, usted le ha dicho. Y eso dio que naciera entre nosotros la amistad entre el niño y el viejo. Y muchas veces fui a Madrid y estuve en la casa de don Jacinto. En fin, y esta es la anécdota que yo quería introducir para quitarle a esto monotonía. Nuestros mayores, los hoy homenajeados labriegos, hicieron posible con sus enormes sacrificios y esfuerzos que las generaciones actuales vivamos lo que hemos dado en llamar sociedad del bienestar, sin que esté debidamente definido lo que entendemos por bienestar en un mundo en el que prima el materialismo y el relativismo más descarnado sobre los valores fundamentales que conforman a los seres humanos.
Con mirada de hoy, es difícil comprender la vida y hecho de aquella civilización enraizada en la tierra. Gente ciertamente desprovista de ilustración académica, salvo sectores muy concretos y limitados, pero sí eran dueñas de una densa y enjundiosa cultura acorde con los principios fundamentales para vivir en coherencia con la naturaleza, que es una forma de vivir la espiritualidad. He aquí, según mi humilde entender, el valor descubridor de estos relatos, sostenidos en sus propuestas por recuerdos, vivencias y experiencias directas durante largos años y lo que me transmitieron mis mayores, que también forma parte de mi acervo emocional, espiritual y cultural. No quiero robar más tiempo, así que amigos todos, alaurinos del alma, muchas gracias y sigamos adelante la noche con los que nos van a pedir. La verdad es que se aprende mucho junto a dos personas como vosotros, ¿eh? ¿Cómo? Que se aprende mucho al lado, escuchando al profesor y al escritor. Paco es que se ha dejado el sonotone en casa. Bueno, estamos ya en la recta final. Vamos a hacer una cosa que es abrir el libro un poco y vamos a presentar de su contenido dos pasajes. Uno es La vieja encina, que parece que es una cosa referida a un árbol, la historia de una encina, pero que tiene, a modo de moraleja, tiene un trasfondo social muy actual. Ya cuando lo leáis, ya me entenderéis. Y luego, lo otro es El porquerillo, que es un relato donde se pone en evidencia toda la desprotección infantil y la pobreza de aquellos tiempos. Para ello vamos a recurrir a dos personas. Una es Juan Crisóstomo García, que de todos lo conocéis y no voy a decir mucho de él porque vamos muy mal de tiempo. Ya sabéis que Juan Crisóstomo su vida profesional la ha entregado a Laurín el Grande. Como profesor ha estado en varios colegios, que no voy a nombrar porque ya lo sabéis, y remató la faena, ya 17 años últimos antes de su jubilación en el Instituto Antonio Gala, que sí que subrayo de que su amor a la poesía, porque él ha sido profesor de música y de inglés y de música, su amor especial a la poesía hizo que montáramos, lo digo montáramos porque yo colaboré con él, aquellos famosos galas, el Gala 99 y el Gala 2000, con los alumnos, que lo hicimos en el Cine San Francisco, que fueron unos acontecimientos muy interesantes. Y bueno, deciros que Juan Crisóstomo está muy relacionado con el mundo de la poesía, ha estado pertenece al colectivo Erató, de la poesía de Celeste. Él es, le decimos voz de oro, porque es la voz principal, y luego también que ha participado participó en el segundo certamen internacional de Rapsodas González Marín, en Cártama, que se organizó 3 años bajo un gobierno, luego llegaron otros y lo quitaron. Y bueno, por ahí queda ese reto. Bien, Juan Crisóstomo va a hacer lo del porquerillo, pero antes su hija, que es una jovencita que se ha educado en Alaurín el Grande, porque claro, Juan Crisóstomo y Luisa, también otra maestra de Alaurín el Grande, aunque no son de aquí, son de Alubión como yo, pues han dado su vida profesional aquí, ella en el Félix Plaza y Juan Crisóstomo ha estado pues en el Gavira, en el Picasso, en el Emilio Olivares y terminó ya en el Antonio Gala. Entonces, de este matrimonio pedagógico nacieron 3 hijos, Juanjo, Miguel Ángel y Esther. Esther es la niña de sus ojos. Esther es una jovencita que, aparte de formarse sus primeros estudios aquí en Alaurín el Grande, después ya pasó a la universidad
y allí ya pues se hizo profesora, maestra de primaria, pero claro, como todos esos estudios antes lo había compatibilizado con la educación musical. Hizo 10 años de piano, es decir, aquí en un principio el elemental y después ya el grado medio en Málaga. Pero eso, que su formación musical le ha servido, fijaos qué cosa le ha servido, para que en las oposiciones a maestra se ha presentado por música y ha sacado plaza, cosa que estamos todos muy contentos y ya tiene su primer destino y todo eso. Así que el padre y la hija primero y después el padre, nos van a mostrar, presentar la vieja encina, Esther, y después Juan Crisóstomo, y yo ya me retiro por aquí. Nacida Brizna, llegó a bicentenaria y frondosa encina, en la vera de un camino que serpea por la ladera de una pina montaña, hasta trasponer por su cima a otro término municipal. Su umbrosa copa ofreció siempre generosa sombra a cansados caminantes y fue grato lugar de sesteo para piaras de ganado. Sus dulces frutos mitigaban el hambre de toda una fauna autóctona y no menos al propio transeúnte. Durante siglos, en algunos inviernos, la noble cupulífera fue acosada por furiosas ventiscas, huracanes y tempestades que la desfoliaban y arrancaban de cuajo alguna rama. Pese a todo, ella permanecía impertérrita, segura de que con la primavera volvería a rebrotar y a echar flores, y en los estíos seguiría dando nutrida sombra para caminantes y ofreciendo nutrientes bellotas con que atenuar el hambre del transeúnte y de la fauna circundante. En su infinita copa seguirían anidando bandadas de avecillas canoras que cada atardecer ofrecerían al cielo su inefable salmodia de pipiares. Pero un día, un imponente enjambre de viles bestezuelas, termitas, orovivos, hormigas y cucarachas que antes medraban bajo su bondadosa indiferencia por el exterior de su corteza, juzgaron más lucrativo libar directamente de la savia que corría por las venas leñosas de la vieja encina. Estos furtivos y ruines bichejos, con sus millones de mordiscos en el corazón de su dura madera, consiguieron vaciar de savia y ahuecar su fornido tronco, de tal forma que ya una leve brisa, haciendo vela en su copa, fue suficiente para dar con el árbol en tierra, abatido hasta morir. Con tal probidad vivió siempre la enorme encina, que por ello la gratitud de senderistas llamaron a la trocha el camino de la encina, para perpetuar su memoria y su noble condición de árbol. Gracias. Buenas noches. Muy alto me lo ha dejado. Bueno, antes de empezar me gustaría decir que, corregir un poquito a Paco, porque dijo lo del accidente, pero en ese accidente no iba yo, Paco. Iban mis dos hijos. Y efectivamente, no voy a dar detalles, pero fue un auténtico milagro que seguramente la Virgen de los Remedios no pasó absolutamente nada, pero que vamos. Y lo segundo que quería decir, que aquí he visto una persona que efectivamente llegué aquí en el año 81 y la primera persona que vi aquí en Alaurín el Grande, me alegro de tenerla en la sala. Buenas noches, Diego Pérez. Raspasayo, mote por el que se le conocía popularmente, además de barbero en Cártama, ponía inversiones, sacaba muelas y se terciaba, y ejercía de capaó de cerdos
e incluso de cerdas, que ya hay que tener arte en cirugía veterinaria, operación necesaria al meterlos en engorde para su posterior sacrificio en el matadero industrial o en la ritual matanza casera prenavideña, cual era tradición atávica en los pueblos andaluces, al menos en las familias medianamente pudientes. Aquel domingo, antes de apuntar el sol, Raspasayo se dirigía a lomos de su burra, aparejada con enjalma, mandiles y corona de día festivo, por el camino de las Angosturas hacia el Cortijo El Gato, en la dehesa de arriba, desde el que le habían mandado recao para que viniese a capar una punta de cochina próximas a entrar en cebo, en montanera o estabulación. También, espatarrao, delante de su regazo, el capao llevaba a su hijo, un zagalillo de como 6 años, al que sostenía con la mano que le dejaba libre el cabestro con que encarrilaba la cabalgadura. En un rastrojo de cañas de maíz cercano a la trocha de rodadura, un porquerillo de unos 7 años, pintoresca pinta y pobres trazas, guardaba un hato de cochinos. El campo ofrecía aquella mañana un panorama de opresiva tristeza invernal. La humedad ambiental aún mantenía pegado a la tierra el humo de las candelas que los jornaleros encendían en los tajos con taramas y ramón de tala para paliar el frío a la esguarda de que capataces y manijeros dieran la orden de meter mano a las faenas camperas. Pastueñas yuntas araban ya en las besanas de las pardas hazas de sembraduras, dándole tempero de cosechas a la tierra madre. De lontananza llegaba el eco de una copla caminera, lanzada al aire por un carretero al son lento de los platillos de su carreta. El gélido terral atería el cuerpecillo del zagal porquero que tiritaba como un patalete descolgado del tibio y plumoso nido. Su instinto, aguzado por la perra vida, le indujo a resguardarse poniendo en pie un par de pañetas de cañas de maíz, derribadas ya a finales de verano sus mazorcas, contra las que se arrecachaba de espalda a poniente, eludiendo así la terralera. Intentaba proteger sus pies desnudos, que apenas cubrían los capellás de pleitas de sus alpargates de esparto, con suelas de trozos de ruedas viejas de camión, sentándose sobre ellos a modo de diminuto Buda. Para tener a raya a los cochinos, los apercibía en su instinto animal de que él no los perdía de vista, y estaba siempre pronto a cruzarles el zurriago si se desmandaban. De vez en cuando se erguía para reprenderlos con el onomatopéyico sonsonete propio en el menester de los porqueros de la ribera del Guadalhorce. ¡Uii! Crujiendo al mismo tiempo la puntera del zurriago, con lo que conseguía que la piara permaneciese agrupada, y tras ello, castañeándole los dientes por el relente, volvía al resguardo de los haces de ricias, liado cual si fueran un espantapájaros, en una vieja chaqueta de varias veces su talla, ya muy usada, con la que algún alma caritativa habría dulcificado su conciencia regalándosela. En la bocamangas de la prenda embozaba sus infantiles manos prematuramente encallecidas por un trajinar que ya era en sí duro para mayores que él. A media mañana, Raspasayo y su hijo retornaban al pueblo a lomos de su rucia por el mismo camino que antes
anduvieron en sentido contrario, cuando de pronto advirtieron que el amo de la piara de cerdos, que había aparecido por el careo para echarle un vistazo, increpaba al porquerillo con desproporcionada acritud, incluso para lo acostumbrado de entonces. El caso es que, en un descuido de uno de los marranos, al ventear los patatas de un pegujal próximo, se había salido del hato y ozado algunos lomos de uno de los canteros, casi ahitándose de boniatos. Por supuesto, más sabrosa pastura que los granos sueltos y los hormigueros de alúas que los gorrinos rebuscaban en el rastrojo. ¡Eres un irresponsable y un inútil! ¡Anda! ¡Coge el camino y que yo no te vea más por aquí! Mañana buscaré otro porquero, menos vago que tú. Le zahería el amo de los cerdos. Sobraban motivos para que un niño llorara. Pero el porquerillo sabía bien que si era capaz de hacer faena de hombre, como un hombre, tenía que ser capaz de tragarse la congoja y culpabilidad que sentía en ese momento. Le habían imbuido que cuando un animal se escapaba de la piara y causaba daños en sembrado ajeno, el dueño perjudicado podía acudir al guardia jurado, ese que llevaba correa ancha de cuero en bandolera del hombro a la cadera con placa en medio grabada y tercerola colgada. En todo caso, había que pagarle al perjudicado los daños causados en su haza por el cochino desmandado. Estos eran los usos y costumbres ancestrales con categoría ya de ley positiva. A Raspasallo, la dura escena le trocó sus pensamientos en sentimientos y en un acto reflejo, apretando a su hijo contra su regazo, abogó así por el porquerillo. Ya está bien, amigo. Ya está bien. ¿No ve usted que es un niño? Y está heladito de frío. Eso pasa todos los días, hombre. Y a cualquiera, incluso a mayores que él. Y al fin y al cabo, el daño no ha sido nada del otro mundo. Sí, que solo se le escapa un cochino. Con su edad, la vida también me obligaba a mí a guardar guarros y demás ganado en los manchones. Si encartaba, hasta dormía con ellos en los pastos, bajo las estrellas, en la noche de primavera, en verano, aguantando tormentas, escarchas, y sin otro cobijo que un cacho de tordo viejo y una arpillera rellena de sayas como colchón. Y tenía que ser más responsable que este porquero, si quería servir amo para ganarme la manutención. El bojeo del camino era ya barro pegajoso, debido a las recientes lluvias. El zagalillo tenía los alpargates y el alma hundidos en el lodo gredoso y era imagen estremecida de la virtud original derrotada. El capellán esparto de su calzado, al humedecerse, le apretaban los pies, por lo que el chiquillo andaba con dificultoso ranqueo. Raspasallo, asiendo a su hijo en tierna empatía de dolor moral, arrimó la jumenta al balate de la trocha y, desentendido ya del amo de la piara de cerdos, indicó con un ademán al chabea que se montara la grupa. Agárrate a mi cintura, hijo. Ay, no te vayas a caer. Ay, mira que esta burra hace extraño. Atenazado a su protector, en silencio, con el dolor comprimido en su rostro, prematuramente curtido por los ingratos avatares, el porquerillo lloraba en aquella cenizosa mañana silenciosas y amargas lágrimas, tal las lloran los hombres de cuajo ante la injusticia. Dime, Zagá, ¿qué edad tienes? Mi madre me dice que estoy metido en los 8 años. Hombre, ¿y por qué no estás en la escuela?
No, sí, yo cuando encierro el atajo a la puesta del sol, voy a la escuela de noche que tiene don Ignacio para los hijos de los jornaleros. ¿Sabe usted? Ya me sé de memoria las 4 reglas. Pero es que no tengo más remedio que servíamos, porque es que somos 8 hermanos. Y mi padre no puede mantenernos a todos. ¿Y cuánto gana? Pues mire usted, me dan el desayuno, el almuerzo, la taleguilla con la merienda de la que guardo algo para antes de acostarme. Cubrieron el trayecto 3 estadios de la vida humana a lomos de platera, charlando de las cosas de la vida cotidiana, hasta que llegaron al pueblo. Las campanas de la parroquia tocaban a vísperas. Era la hora en que, tras el almuerzo, los otros chiquillos alborozados volvían a las escuelas. El porquerillo tendría que empezar a buscar nuevo trabajo de mantenido en alguno de los cientos de cortijos que entonces moteaban la olla del río Guadalhorce. En su cielo infinito, el sumo creador, a la vista de la escena, se cuestionaría al hombre y se preguntaría si realmente era, como pretendió al crearlo al principio de los tiempos, su criatura más perfecta. Cuando creé palomas, no debí crear gavilanes. Se diría para sí mismo el sumo creador. Muchas gracias. Bueno, fantástico, Juan Crisóstomo y su niña, Esther. Vamos a ver, como cosa especial hemos querido darle un toque flamenco precisamente para sumarnos o para enriquecer este homenaje al labriego. Para ello me puse en contacto con Diego Pérez, amigo de aquellos años, presidente de la Peña Flamenca, y entonces le pedí una colaboración. Se puso en contacto con la Escuela de Flamenco, que tiene adscrita a la Peña, y entonces pues esta noche nos van a cantar, bueno, mientras ellos llegan, Antonia Luque va a cantar unas alegrías y después Juan Ramos unos fandangos de Huelva, creo. A la guitarra el Poti y a la percusión el Beni. Tiriti tran tran tran, tiriti tran, tiriti tran, tiriti tran tran tran, tiriti tran 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 tran. Que te mirara en ello, cuántas veces te lo he dicho, que te mirara en ello. Vení y está mi vera y que cuando ya no tiene remedio y te vení y está mi vera y que cuando ya no tiene remedio que picarillo tunante, que picarillo truay cuando te vengas conmigo ay que a dónde te voy a llevar. Ni todo el puerto, ahí le dicen a los de Cauí, los gitanos, ni todo el puerto, ahí a cuánto vende la libra y que de la sal que derramáis, ahí a cuánto vende la libra y que de la sal que derramáis. Confían en el hombre
quién me va a entender a mí? Si ya misma no me entiendo. ¿Y quién me va a entender a mí? Si digo que no te quiero, ya estoy loca y te por ti. Si digo que no te quiero, ya estoy loca y te por ti. Que con los tiribundi que yo espectaculante, que si la gente no viera, y que dirán, que dirán, que dirán, que dirán, que tendrán que decir que yo te quiero y te adoro y que yo me muero por ti. Espero que hayáis disfrutado de la presentación de este libro, que habla de nuestra tierra y, como no, en nuestra tierra tenemos una cultura musical muy amplia, muy bonita, que debemos entre todos de apoyar y defender. Muchas gracias. Que la quiero y la aborrezco, no sé qué tiene pa' mí. Que la quiero y la aborrezco y ella me hace sufrir, pero yo la compadezco. Y aunque se ría de mí, que deje la puerta abierta, corre caballo mío, que deje la puerta abierta y estará pasando frío y esta noche de tormenta mi mujer y los niños míos por lo harto de la galve he visto salir el sol. Por lo harto de la galve no era el sol que era la luna, que el sol no sale tan tarde. Yo he visto salir el sol
que vengo de Barbefuente y ábreme la puerta, Alberto, que vengo de Barbefuente y en la mochila te traigo medio litro de aguardiente, que ábreme la puerta, Alberto. Pasajera, los besos que tú me dabas y eran nubes pasajeras, los que me daban mi madre, y esos sí eran de verdad. Lo demás lo da cualquiera. Me quería por tu beso, me moría. Me moría por ti. Y antes tú no me querías. Y ahora no te quiero yo. La huerta que da la vía. Muchas gracias. Muchas gracias a Antonia, Juan, Poti y Beni. Así que muchas gracias por vuestra colaboración. Simplemente deciros que las personas que quieran llevarse algún recuerdo, o sea, llevarse el libro como recuerdo, Paco Vaquero lo firmará ahora después. Y que siempre buscamos un sitio en el pueblo donde presentamos el libro, alguna librería, para depositar allí unos cuantos, y las personas cuando lo vean o se enteren, que sepan que en la librería Torres, en la calle Albaicín, vamos a depositar allí algunos libros para que puedan adquirirlos. Bueno, buenas noches. Yo creo que bueno, se han dicho ya muchas cosas esta noche. Yo voy a hacer muy breve. Simplemente quiero dar las gracias a todos los que habéis hecho posible que hoy nuestro amigo Paco, Francisco Vaquero, presente aquí este libro, Ecos de la Alhóndiga. Paco, es verdad que lleva a Laurín el corazón, lo ha demostrado en muchísimas ocasiones, igual que le pasa pues, a Juan Crisóstomo, a Antonio Fuentes, a muchas personas de las que hay aquí hoy, pero Paco, sabes que a Laurín también te quiere muchísimo y nosotros estamos encantados de abrir hoy estas puertas de la Biblioteca Municipal para presentar este libro tuyo, un libro que es un homenaje a los campesinos, un homenaje a una época, un homenaje a una forma de trabajar, a una forma de vivir, a unos principios, a unos valores y a una época que quizás con mucho menos se era mucho más feliz. Y ahora pues muchas veces no sabemos si con tantas cosas que tenemos somos capaces de ser tan felices o no lo somos, como bien decía Paco en su intervención. Nosotros desearte muchísima suerte en este libro
que pueda llegar a muchas personas para que puedan conocer esa experiencia tuya, esos conocimientos que pones de manifiesto en tu libro, y creo que servirán de ejemplo a jóvenes y a mayores. Así que el Ayuntamiento de Alhaurín, pues agradecerte que hayas elegido nuestro pueblo una vez más para presentar uno de tus libros y desearte muchísima suerte y muchísimas gracias.